todos. Un gusto saludarles y darles la bienvenida al primer panel de la cumbre Agricoles. Tenemos un reto importante, caballeros, del día de hoy. Y con este panel vamos a iniciar la conversación sobre el lema de esa identidad digital para el crecimiento económico. Y conmigo tengo el placer de moderar este panel a los buenos amigos que voy a presentarles un poquito más ampliado. Conmigo es Luis Papani. Luis es asesor de tecnologías digitales del gobierno de Argentina y orgulloso miembro de la cumbre de IT Foro desde 2023. Camilo Cetina, nuestro especialista principal en transformación digital del CAP, y Juan Pablo García, gerente de identificación electrónica de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de Información y Conocimiento de Uruguay. Antes de empezar a las preguntas, que nos vamos a llevar 45 minutos contados, vamos a dar el chance a mantener nuestra agenda, quiero contarles un par de cosas. Y quizá voy a empezar con la conclusión que me gustaría que quedara de este panel. Sí o sí, y sí, la identidad digital habilita el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque nos permite acceder a servicios financieros, servicios públicos, sectores privados. De acuerdo a estudios del Foro Económico Mundial, cuando un sistema de identificación digital, de identidad digital y su sistema de identificación digital está bien diseñado, eso puede retornar a los países hasta un 13% de valor económico del PIB. Y ese es el gran reto que tenemos a nivel regional y lo que exploraremos un poco a continuación. Un poco más de la mitad de los países de Iberoamérica, de acuerdo a un reciente estudio de Seguí, tienen esa triada base, esa no es la idea, pero sí la base para poder habilitar sistemas de identificación digital, como son marcos legales de identidad digital, marcos legales de protección de datos personales, marcos legales de firma electrónica, y tal vez un poquito menos los países, marcos legales de ciberseguridad. Y bueno, iniciamos nuestra conversación del día. Este panel va a estar, como todo buen banquete de deleite, en 3 temas. Primero vamos a hablar de habilitantes. ¿Qué habilita que sucede en la entidad digital? ¿Qué habilita que sucede impacto económico? Segundo, vamos a hablar un poco sobre estos casos, sobre qué está sucediendo ahora con IDAS 2.0, los usos, inclusión financiera, wallets y el futuro. Vamos a hablar sobre la experiencia de Uruguay, siendo país pionero en la implementación de proyectos de identidad digital transfronterizos. Vamos a hablar también de la visión regional, ¿ya? Y vamos a hablar sobre interoperabilidad y estos mecanismos a futuro. Así que con ello yo voy a iniciar mi conversación en el primer tiempo de habilitantes. Para que exista identidad digital y genere ese impacto económico necesitamos ciertas cosas, ¿cierto? Conectividad, inclusión, competencias, infraestructura, marcos legales. Un poco me gustaría que conversáramos sobre estos habilitantes desde la experiencia de sus países, desde la visión regional de CAP y cuáles son las lecciones que nos quedan de implementar estos habilitantes. ¿Puedo dejar abierto para que nos llevemos un par de minutos en esto? ¿Te gusta empezar? Eso de ella conmigo. Perdón. Sí funciona. Los despertaste a todos, no hay problema. Bueno, pues hay muchos habilitantes y bueno, yo creo que algunos de ellos los abordarán mis colegas, pero desde la experiencia de CAF, yo vengo de la Dirección de Transformación Digital del Estado. Yo estoy encargado de estos temas de gobierno digital, de DI, dentro de este portafolio, pues el tema de identidad digital, nosotros lo estamos impulsando fuertemente dentro de la región. Y pues yo ahí, digamos, en ese impulso de esta agenda, pues he visto un común denominador dentro de América Latina. El primer habilitador que ya Marcos lo señaló es el tema de la regulación. O sea, nosotros vivimos en una cultura en América Latina muy legalista, o sea, este parece un continente hecho por abogados, ¿no? Entonces, si el abogado no ve que uno entregó el papel y firmó y certificó que aquí está, y usted le reemplaza ese hecho jurídico por un QR, entonces el señor ya se timbra, ¿no? Pues con el respeto a los abogados que nos estén rodeando. Pero ya el hombre dice, pero ¿cómo así? ¿Pero cómo así que un QR es un contrato? ¿Pero cómo así que un QR es una concesión? Pero sí, entonces ese tipo, pero eso significa que ahí hay un reto bonito, interesante, y es que nos toca ir casi que a las fuentes del derecho y empezar a ajustarlas de acuerdo con las innovaciones digitales que ya se están presentando en todo el mundo y empezar justamente a ajustar nuestras instituciones, ajustar nuestras regulaciones
en ese sentido, ¿sí? Y proceder pues a lo que decía Marcos, identificar, por ejemplo, ciertos estándares, identificar las normas ISO, modernizar de alguna manera la infraestructura que necesitamos para poder hacer que la identidad digital, es decir, los mecanismos de autenticación y certificación de una persona, digamos, funcionen en muchas áreas. Y eso me lleva al segundo tema, y es el tema justamente de las interacciones. La identidad digital es producto al final de interacciones bilaterales que todos tenemos. Y eso es lo que guarda, pues es lo que se esconde, digamos, socialmente detrás del gráfico que mostraba Marcos ahorita de los diferentes tipos de identidad. La cédula de ciudadanía me la da la oficina de registro. Mi educación básica, digamos, o mi educación secundaria, universitaria, perdón, educación superior, me la da la universidad. Entonces, es otro el que certifica que yo estudié allá. El señor Ministerio del Transporte es el que certifica que yo sé manejar un carro y por lo tanto tengo la licencia de conducción. El señor dueño de la vivienda es el que certifica que yo tengo una cuenta de vivienda y hay tanta plata en la cuenta. O sea, toda la identidad se vuelve una historia de interacciones bilaterales que vamos almacenando, digamos, en este tipo de conjuntos de datos, y esas interacciones bilaterales son el mecanismo justamente para que nosotros empecemos a innovar de cómo vamos a poner y cómo vamos a ordenar, digamos, la manera en que implementamos estos mecanismos de identidad digital para que todos, digamos, nos vayamos acostumbrando. Eso hay que priorizarlo, y siento que en América Latina esa priorización de esos mecanismos de identidad que permiten que una persona sea quien dice ser, todavía, digamos, está muy crudo, ¿no? Es un habilitante bastante complejo. El otro habilitante que tú mencionaste es el tema de las brechas digitales en materia de conectividad. En América Latina, e incluso los mismos trámites, ¿no? En América Latina, digamos, hay un problema de última milla para llegar a las regiones más apartadas, y a tal punto que incluso hoy, sin identidad digital, hay países que tienen un 15% de su población sin ejercer el derecho a identificarse o a registrarse. Entonces, si no soy capaz de reconocer el primer derecho, que es por favor regístrese y déle, digamos, su identificación, pues imagínense, aquí para allá, ¿qué vamos a hacer, no? Nos llevó el diablo. Entonces, ese cierre de brecha digital que le permita a poblaciones indígenas, a poblaciones rurales, a las áreas más aisladas, empezar a conectarse para poder ejercer el derecho a identificarse como primera medida, digamos, es uno de los grandes habilitantes que se necesitan. Y cierro, digamos, con una pequeña anécdota, para no extenderme tanto, que ya llevo aquí 3 minutos, ya los tengo contados. Ahorita los ahorita que acá. No, simplemente les cuento una anécdota, y es, yo tengo una hija, entonces el día que nace mi hija, llega la funcionaria de la notaría a hacer el registro civil de la niña, ¿no? Entonces, donde aparece su nombre, quiénes son sus padres, entonces ella toma los datos de la niña y me dice, señor, papá, firme. Pues yo firmo. Entonces la señora, bueno, muchas gracias, hasta luego. Y yo, pues ahorita con esta cultura woke, ¿no? De que las mujeres, el empoderamiento, no sé qué. Y yo, ¿por qué la mamá no firma? ¿Por qué la mamá no firma? Entonces me dice la señora de la notaría, porque la maternidad es un hecho, la paternidad se presume. Pero se firma, pues se presume padre de la niña, ¿no? Entonces a lo que quiero ir con eso, ¿sí? Es, digamos, los mecanismos también de las formas, los mecanismos, el tipo de transacción en que la identidad digital tiene que manifestarse, también es algo que tenemos que pensar y tenemos que proveerle a esos mecanismos, a ese tipo de transacciones, la infraestructura digital y la infraestructura de datos que se requiere para luego poner en funcionamiento la regulación, poner en funcionamiento la billetera, poner en funcionamiento los diferentes mecanismos de identidad. Con eso cierro. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Muy interesante. Creo que todos recordaremos la anécdota de Camilo. Pero Camilo decía algo súper chévere, que era esos servicios de confianza. O sea, ¿quién habilita? ¿Quién dice sí, yo soy quien digo ser? Y tenemos acá dos experiencias muy interesantes de identidad digital en Uruguay y Argentina. ¿Cómo fueron estos habilitantes, el tema broker, marco legales, interoperabilidad? ¿Cómo fue el caso en Uruguay y Argentina? Arranco.
Bueno, primero me tomo 2 segundos para agradecer a la organización, tanto a Donna como a Gertrude, como a Ofer, por habernos invitado a participar de este tan importante evento. Y a partir de cuando hacías inicialmente la pregunta, yo estaba pensando en qué responderte a partir de los habilitadores, y te podría empezar a responder a partir de lo que entendemos sobre los ejes que tiene hoy la transformación digital o la transformación pública digital desde un gobierno, ¿no? Lo decía inicialmente la ministra. Podemos hablar del tema de interoperabilidad, podemos hablar del tema de ciberseguridad y también podemos destacar el tema hoy de lo que es la gestión de las credenciales y de los servicios de confianza. Me parece que esos son los 3 factores iniciales que tiene hoy la transformación digital. Pero me voy a quedar con lo que decía Camilo, me gustó mucho la anécdota, y creo que en realidad el principal habilitante que tenemos hoy para la gestión de la identidad es volver al mundo analógico. Y va a parecer disruptivo lo que voy a decir en un evento de tecnología, ¿no? Volver un poquito al mundo analógico. Nosotros pasamos al mundo digital hace más de 20, 25 años, empezamos a utilizar Internet y con el uso de las transacciones en Internet empezamos a gestionar nuestra identidad de distintas formas en distintas plataformas. Yo les pregunto a cualquiera de ustedes hoy, ¿cuántas identidades tienen en Internet? En la vida real, en la vida analógica, tenemos una sola identidad. En la vida digital, yo el otro día hace como 1 año y medio o 2, conté la cantidad de contraseñas que tenía y tenía más de 158 contraseñas. Entre redes sociales, entre cuestiones de Estado nacional, provincial, municipal, seguridad social, tributaria, bueno, me fui a venir a Colombia, tenía la de Colombia también, 158 contraseñas, es decir, que no estamos representando la vida digital como es en la vida real. Nosotros en la vida real o en la vida analógica tenemos una tarjeta de identificación y en esa nos identificamos en cada una de las organizaciones que nos tenemos que presentar y autorizar a hacer algún trámite. Entonces creo que hoy por hoy lo que tenemos que lograr es volver a ese marco donde somos una sola persona y tenemos una sola identidad para cualquier gestión y trámite que tengamos que hacer tanto en público como privado. Y creo que ahí es donde tenemos ese marco de confianza y ahí es donde tenemos que empezar a caminar y volver a la realidad como realmente la estamos usando, que es mucho más fácil. Y creo que el tema de la identidad digital, y muy bien lo expresaba Marcos recién, que me gustó mucho su presentación, tenemos que empezar a tomar una forma distinta de gestionar nuestra identidad con nuestra propia credencial, y esa es la que nosotros tenemos que exponer como ciudadanos. El caso de Argentina, bueno, con la aplicación Mi Argentina, que ya configura un portadocumento digital donde tenemos varias de las credenciales que se pueden utilizar, o el mismo caso de la ciudad de Buenos Aires con Work ID, que lo nombró también Marcos. Hace más de 1 mes y medio, 2, que Work ID está en funcionamiento en la ciudad de Buenos Aires. Creo que es la primera ciudad de Latinoamérica que tiene una identificación de esa naturaleza, y en el primer mes solamente gestionó 160.000 credenciales digitales. Me parece que ese es el camino habilitador para que este desarrollo de las identidades digitales empiecen a utilizarse como realmente se tiene que usar la identidad de cada uno. Y me parece que de ahí a pasar al sistema transfronterizo, que seguramente Juan Pablo va a tocar ese tema en particular, que trabajó mucho en eso, me parece que ahí es donde está la gran habilitador a que esto se termine de desarrollar. Gracias. Y bueno, el caso de Uruguay es interesante desde 2 perspectivas. Uno es en el país, habilitando la identidad digital, servicios públicos, el mecanismo de brokers, que es algo muy innovador. Y te voy a pedir que para la siguiente pregunta dejemos de exposición del caso transfronterizo, porque se amerita un tema específico. ¿Cómo fue Uruguay? Bueno, antes que nada también muchas gracias a la organización, a Donald y a Gertrudis. La verdad que ahí está excelente el evento y muy provechoso. Bueno, en Uruguay, nosotros, en esto que hablaba Luis, nosotros en la vida física tenemos 1 o 2 identificaciones
DNI, el pasaporte, lo sacamos en un lugar y lo presentamos naturalmente en muchos lugares. Un poco la respuesta a cómo esto impacta en el desarrollo económico. Imagínense la vida física, no la digital, sin identificaciones, o donde cada uno tuviera un carnet de cada uno de los lugares con que interactuamos. Bueno, entonces, eso, por supuesto, hace varios años ya en el mundo digital da esa tendencia, es decir, no tengamos una identificación en cada sistema o en cada servicio digital, tengamos identificaciones de las personas fuertes y utilicémosla para identificarnos digitalmente en muchos lugares. En ese camino en Uruguay hace ya 7 u 8 años empezó a trabajar en lo que es la clave única, conocida en muchos lugares, que nosotros le llamamos usuario Uruguay, y a mitad de camino, sobre 2017-18, nos dimos cuenta, y un poco estudiando lo que siempre el marco normativo europeo, el EIDA, fue como nuestro referente en desarrollo de servicios de confianza, nos dimos cuenta que en realidad podía ser mucho más interesante habilitar un ecosistema de prestadores de identidad digital. Entonces ahí fue que nació lo que nosotros llamamos ID Uruguay, que es un broker, que es una plataforma que simplemente de un lado integra prestadores habilitados y del otro lado se integra a servicios digitales. Hoy tenemos más de 180 portales y servicios digitales integrados a este broker y tenemos 4 prestadores. 3 de ellos basados en el uso de la firma, el uso certificado para identificarse, regulados en Uruguay y demás. Entonces, las personas que tengan una de esas 4 identificaciones van a poder usarla o la usan para identificarse digitalmente en casi todo el ecosistema público. Un poco lo que está faltando es integrar el sector privado para que efectivamente sea equivalente a lo que venimos haciendo naturalmente desde hace muchísimas décadas en nuestra vida física fuera del mundo digital. Entonces ahí sí puede haber un impacto, entendemos que sí hay un impacto importante a nivel país, porque simplifica muchísimo la identificación digital, el uso de la identificación digital, fortalece muchísimo la identificación basada en el certificado de firma, todos sabemos acá, que es muchísimo más confiable, ¿no? Entonces, de alguna forma también esto repercute en reducir un poco los riesgos que están vinculados a la suplantación de identidad. La suplantación de identidad es uno de los principales problemas que hay en fraudes de todo tipo. Entonces, bueno, empiezan ahora, desde ya hace unos años, empiezan una cantidad de desafíos. Marco un poco nombró todo lo que viene de inteligencia artificial. Bueno, cómo tratamos de este ecosistema seguir evolucionándolo para hacerlo más fuerte y más fácil de usar y resistente a lo que se viene, lo que se está viendo y se viene en breve, que es el gran uso de la inteligencia artificial y un poquito más adelante ya llegando capaz a la evolución cuántica y demás. Entonces, pero de todas formas, al tener unas poquitas identificaciones digitales fuertes y reguladas, nos posiciona muy bien para poder sortear estos desafíos que vienen. Porque si tuviéramos el modelo anterior, que teníamos cientos o miles de identificaciones digitales distribuidas por todos lados, hubiese sido imposible hacer frente a los nuevos desafíos. Entonces, estamos hablando de habilitantes marco legales robustos, estamos hablando de cultura, estamos hablando de tecnologías, pero también de visión. Un poco pensemos ahora en el apellido que tiene nuestro panel sobre influencia en desarrollo económico. ¿Sí? O sea, sabemos que la identidad digital facilita acceso a servicios financieros, sabemos que la identidad digital facilita el hecho que yo pueda ser yo, como lo hago en transacciones, en vida normal, en mi vida natural. Un poco me gustaría que lo pensemos desde la mirada iberoamericana, que estamos acá 20 países representados. ¿Hacia dónde vamos a nivel iberoamericano? ¿Qué buenas prácticas, qué buenas experiencias tienen por acá con esta mirada regional que vale la pena que podamos discutir y conversarlas acá con el público, compartirlas sobre hacia dónde va el futuro de la identidad digital para precisamente influenciar en el desarrollo económico de la región? Bueno, ¿hacia dónde va este tema? Pues miren, uno va a ser como expuesto como en 3 dimensiones. Una dimensión, como tú señalas, es el tema de inclusión financiera. Siento que pues es obvio, digamos, aquí para la mayoría de los asistentes, la posibilidad, digamos, que tienen a través de una billetera digital, cuando se trata de la billetera digital descentralizada, que es diferente a otra, que es la centralizada, pero digamos que operamos con este supuesto. Esto permite a muchas personas acceder a una cantidad de servicios financieros y a movilización de recursos.
Pero más que eso, digamos, le permite al sector financiero aplicar mejor las políticas de Know Your Customer o Know Your Client, que son capaces de evitar los fenómenos de lavado de activos que son como tan presentes, digamos, en nuestra región. Y eso también permite darle más transparencia a la movilización de recursos y a la manera como nosotros, digamos, estamos, digamos, cómo se están financiando ciertas actividades en la región. Y eso me lleva también a un segundo tema, y es el tema de la transparencia, ¿no? Piensen en el potencial que tiene el tema de identidad digital en el registro de beneficiarios finales, ¿no? Eso también reduce mucho los riesgos de adulteración, primero de ciertos documentos sobre los establecimientos de comercio o sobre los cuerpos corporativos a través de los cuales se movilizan ciertos recursos, pero también permite identificar mucho mejor diferentes responsables en el tema fiscal, en el tema tributario. Eso a su vez mejora las capacidades de recaudo de parte de los estados, lo cual pues redunda con su mejor interés para seguir invirtiendo en infraestructura digital y seguir, digamos, atomizando este tipo como de prácticas. Yo siento que es un futuro que está mucho más cerca que lejos, ¿no? Y desde, digamos, otro aspecto que esto tiene en materia como de escenarios a futuro es el tema de la integración regional y la facilitación del comercio, ¿no? Entonces, al tener unas billeteras digitales, unos mecanismos de identidad digital, es mucho más fácil simplificar los procesos migratorios, simplificar los procesos de registro de empresas cuando se trata de inversión extranjera, simplificar digamos, la manera en cómo se ejercen ciertos derechos. Cuando estoy hablando, por ejemplo, de las migraciones, pues también estamos hablando del derecho al trabajo que tiene un migrante. Entonces puedo simplificar el mecanismo en que yo acredito a ese migrante como un trabajador, como parte de la fuerza de trabajo en un país, y también simplifico la manera en que en su momento el señor tendrá que tributar, ¿no? Pues porque es parte, digamos, de lo que todos los ciudadanos tenemos que hacer, más y hacer cualquier otro derecho. Y agrupado, digamos, todo eso, pues simplifica la manera en cómo podemos ejercer otros derechos como la educación, como el acceso a servicios de salud. Entonces yo creo que eso, la identidad digital, eso me lleva simplemente a decirles que facilita la democratización, digamos, de los derechos y la democratización de los bienes públicos, de los servicios públicos, de los servicios digitales de gobierno. Pero obviamente para poder democratizar pues se necesita, digamos, hacer una inversión y se necesitan, digamos, ciertos incentivos. Y cierro aquí, pero yo creo que Juan de la GESIC luego me va a ampliar. Pero yo no sé si ustedes sabían, en Uruguay, pero esto fue una gestión gracias a la GESIC, en Uruguay hay casi que 3 o 4 veces más vacas que habitantes. O sea, cada habitante, a cada uno le toca como 3 o 4 vacas. Pero eso es real, ¿no? Busquen en internet, ¿no? Y aquí Juan que me desmienta pues públicamente si estoy exagerando, ¿no? Pero ¿por qué fue posible determinar eso? Porque Uruguay tiene el incentivo económico y tuvo el incentivo económico para llevar mecanismos digitales para identificar a cada vaca, para rastrear su vida económica hasta el momento en que tenía que ser esta sacrificada, exportada o consumida dentro del país. Había un incentivo económico para eso y desarrollaron una infraestructura que a mí me parece ejemplar para la región, que pudo luego así que extrapolar a otros mecanismos que seguramente va a desarrollar digitales de registro. Algo así necesitamos en América Latina, identificar el incentivo económico en algunas de las diferentes actividades que nosotros tenemos para poder desarrollar ese tipo de infraestructuras. Y eso luego permitirá, como vuelvo a repetir, democratizar el acceso a ciertos servicios y el acceso como tal al servicio de identidad digital. Y cierro para que no me sienta, pero ya conté que me demoré poco. Gracias. No, de buena hora. Realmente importante, y quiero retomar algo de Camilo. Un buen sistema de identidad digital necesita un buen sistema de identificación digital. O sea, son cosas como muy paralelas. Y ya Marco nos hacía un recorrido bien chévere sobre lo que está sucediendo con wallets, etc. Y el mundo va mucho a tecnologías urgentes. O sea, el tema de la vaca, blockchain, la inteligencia artificial. Y antes de pasar a Juan Pablo, me voy a detener con Luis para conversar precisamente sobre esos modelos de futuro. Hablamos de identidad digital soberana,
modelos de identificación digital descentralizado, centralizado. Entonces, ¿puedes ilustrarnos un poco sobre estos modelos y por qué el futuro nos lleva a pensar en modelos innovadores de identidad digital? Sí, ahí vuelvo un poquito a lo que decía en mi intervención anterior, ¿no? Volver un poquito a lo analógico. Hace mucho tiempo que los estados vienen participando de cuestiones de interoperabilidad, muchos proyectos de interoperabilidad, muchas integraciones a partir de la interoperabilidad. Una interoperabilidad que seguramente muchos de acá que han participado en distintas estrategias de gobierno en ese tipo de cuestiones hemos tomado como referencia. Lo he hecho en Estonia, ¿no? sobre el Tech Road, y mucho trabajo y mucho desafío que hemos venido desarrollando hace 5 o 10 años en temas de interoperabilidad para mostrar por ahí esos gobiernos unificados y una sola ventanilla única, que después terminaron siendo 100 ventanillas únicas por cada gobierno, y esa interoperabilidad que aquí al principio se preveía como una gran estrategia de integración de cada uno de los gobiernos, después terminó siendo una cuestión quizás hasta más política entre las organizaciones que se llevaban bien en ese momento y se desactivaban, se empezaban a activar de nuevo. Bueno, tenemos muchos casos del tema de interoperabilidad en Argentina, en Colombia, en Chile. Bueno, hay muchos casos que se han tratado de impulsar la interoperabilidad backend, como se conoce, la interoperabilidad por debajo de la organización, y no hemos concluido en alcanzar esa ventanilla única que se necesita para hoy transaccionar con los estados o con un gobierno. Y yo creo que la identidad digital, y ahora volviendo al tema que me planteas, la identidad digital o las credenciales verificables vienen a traer una solución a eso que no alcanzamos o complementar lo que no alcanzamos con el tema de la interoperabilidad backend. Lo que venimos a traer hoy con la interoperabilidad, con la identidad digital, es esa interoperabilidad frontend. ¿Por qué? Porque digo, lo que ya el Estado por sí no pudo resolver, hoy lo tiene que resolver el ciudadano. O lo tenemos que resolver desde el lado del ciudadano. Por eso está el foco hoy centrado en el ciudadano. Se habla tanto de pensar en digital, Estado como plataforma y el ciudadano como centro. Y yo creo que esa interoperabilidad front-end la va a terminar dando el ciudadano con el tema de la identidad y las credenciales verificables. ¿Por qué? Porque cuando uno va a hacer un trámite y te piden la cédula o el DNI o la tarjeta de identificación que tenga cada uno, muchas veces uno se pregunta, si el Estado me da la identificación, ¿por qué yo le tengo que presentar al Estado mi identificación? Si ya la tiene, digo, ya está, ya la conoce. Mi identificación, como decía Camilo, el título profesional o el título universitario. Si el Estado ya sabe todo eso, o si no lo sabe esta organización, lo sabe la organización de al lado, pero es un Estado al fin. ¿Por qué no se comunicaron y por qué no resolvieron la interoperabilidad? Bueno, listo. No andemos más en ese tema. Ahora venimos a ofrecer una nueva interoperabilidad, que es la interoperabilidad frontend. A partir de las credenciales verificables que el ciudadano va a poder tener en sus portadocumentos, en sus billeteras virtuales, bueno, es el ciudadano quien le va a otorgar esa interoperabilidad que el Estado no pudo resolver. Con mi credencial, con mi identificación, con mi título universitario, con la partida de nacimiento que me van a pedir del Estado, ok, yo se la voy a entregar a partir de interoperabilidad. Y me parece que esa interoperabilidad front-end es la que va a ser complemento de la interoperabilidad, y ahí vamos a poder manejar nuestras propias credenciales, poder tener y entregarle las credenciales que nosotros queremos y cuando queremos en el momento adecuado, y vamos a terminar de integrar el paso que faltaba para que la interoperabilidad realmente sea mucho. Y esto nos lleva un pasito más adelante, que va a ser poder lograr también esa interoperabilidad transfronteriza que muchas veces hemos luchado y muchas veces hemos tratado de alcanzar, y cuestiones o culturales o políticas o sociales fueron más allá de la tecnología, porque la tecnología lo resuelve y ya lo podemos resolver porque la tecnología. Lo que nos ha trabado muchas veces, y tenemos un ejemplo con Juan, es la parte o política o social que a veces te bloqueaba alcanzar esa interoperabilidad. Gracias, Luis. Y Luis ha hablado de empoderar al ciudadano de su información, ¿no? de su identidad, en todo caso. Y eso
va un poquito más allá de las fronteras. Y quiero que todos tomen nota de este caso. Y qué chévere que tenemos aquí a Juan Pablo que nos puede contar de primera voz el caso pionero de identidad digital transfronteriza en la región, entre Uruguay, Brasil y que también Argentina pues ha tenido mucho que ver en esto. Pero quería que nos comentaras un poco sobre este caso. ¿Qué trae esto de innovador? ¿Cómo esto puede empoderar el desarrollo económico? Bueno, como no, pero quisiera hacer una pausa, un paréntesis, porque se habló de vacas y lo suelo redondear. En Uruguay tenemos vacas y jugadores de fútbol, más o menos, nos defendemos con eso. Somos 3 millones nada más. Hay sí, entre 3 y 4 vacas por persona, pero ahí hay un punto interesante, que es que la industria de la carne en Uruguay es la industria más importante del país, se exporta mucha carne y está bien catalogada en el mundo, se vende a buen precio la carne uruguaya, y hace más de 10 años se dieron cuenta, el sector de la industria y el gobierno se dieron cuenta que si hacían la trazabilidad se iba a vender mejor la carne. Y ahí hubo una inversión, y es lo que queremos buscar acá, de este lado, en la identificación de las personas. Tiene que haber inversión y tiene que haber un mercado y tiene que ser un mercado sano para el sector público, para el sector privado y por supuesto para las personas. Entonces ahí fue que se trabajó la trazabilidad porque se dieron cuenta que de repente una persona en Japón que estaba comiendo carne uruguaya le gustaría escanear un QR y saber dónde nació la vaca, cómo se alimentó y qué trayectoria hizo y qué ascendencia genética y todo un poco. Y eso cotizaba mejor la carne uruguaya, ni más ni menos. Volviendo a la fronteriza, nosotros lo que en este broker que hicimos, Brasil tiene uno muy parecido y Argentina, en el trabajo que empezamos, todo esto empezamos con Argentina hace 1 año y medio más o menos. Argentina lo vio y empezó a desarrollar uno igual. Este broker está basado en el EIDAS anterior, en los conceptos 3 niveles de seguridad, básico, intermedio, avanzado. Brasil le llama oro, plata y bronce. El oro de Brasil es equivalente al avanzado nuestro. Y ese nivel utiliza el certificado de firma para identificarse y nosotros, por la normativa nuestra, ese nivel es equivalente a la presencialidad. Entonces se hizo que ese nivel diera las mismas garantías que la persona que estuviera parada en un mostrador con su DNI en la mano. Entonces vimos que en realidad para nosotros, y esto salió en la pandemia, algunos organismos uruguayos nos decían, hay argentinos que tienen propiedades en Uruguay y hay brasileños que tienen propiedades en Uruguay, pero no pueden salir de su país por la pandemia, no pueden venir y quieren cancelar el servicio de agua o cancelar el servicio de energía. Entonces, y están trabados porque en Argentina no tienen cómo obtener una identidad avanzada en Uruguay o una identidad confiable, la identidad argentina no interoperable uruguaya, y entonces ahí fue que empezamos a trabajar. De esa necesidad empezó a surgir la idea de trabajar en la fronteriza. Ahí lo que hicimos fue simplemente integrar los 2 brokers. Fue un trabajo que llevó un par de meses, no es algo muy complejo. Y hicimos la primera experiencia que un argentino en una prueba de concepto podía, con su identidad avanzada, ingresar a Uruguay y hacer un trámite como sucede en la vida real. Nosotros, muchas abogadas nos decían, ¿cómo vas a habilitar la normativa de esto? ¿Cómo vas a hacer? Entonces ahí lo que dijimos es, si el argentino puede venir con su DNI al mostrador del organismo público y hacer el trámite, entonces lo puedo hacer en forma remota de la misma forma, porque es equivalente a la presencialidad. Y además, como está avanzado el certificado de firma y tenemos reconocimiento en Argentina, no tenemos ningún problema. Y uno de los grandes terrores de los informáticos, de nosotros los informáticos, son los jurídicos, que muchas veces nos están cortando toda esa, limitando. Es necesario eso, ¿no? Por supuesto, pero nos están limitando un poco muchas de las cosas que queremos hacer. Entonces, después apareció Brasil, y bueno, por una razón y por otra, terminamos hoy, ya desde hace 1 mes y medio más o menos, y está integrado en producción el broker de Uruguay con el Brasil, es decir, un brasileño con una identidad avanzada puede entrar a Uruguay, y hoy hay unos 40 servicios digitales habilitados que son servicios más que nada de autorización de importación o de instalación de temas que tienen que ver con energía eólica o energía solar y demás. O sea, cualquier brasileño que tenga una propiedad en Uruguay o que tenga una empresa que necesite traer un producto de este tipo a Uruguay,
puede hacer toda la habilitación en línea con su identificación brasileña. Y hoy a nivel de pruebas de concepto estamos avanzando, está Argentina y ya está integrado Chile, Paraguay y Bolivia, pero a nivel de identidad de nivel intermedio, o sea que necesitamos que haya identidades avanzadas también. Como conclusión de esta experiencia, primero, sin duda esto tiene que tener un impacto, no lo tengo claro todavía, son pocos trámites, son las primeras experiencias, pero tiene que tener un impacto que cualquier persona de cualquier país pueda hacer un trámite digitalmente identificándose con su identificación nacional, como lo hace en la vida real, pero solo que sin tener que tomarse un avión e ir a Uruguay o ir al país que sea. ¿Ah? Y ahí ya hay un impacto en tiempo y en costos bien importante. Con total seguridad, ¿no? Como es la identificación basada en certificados digitales. Y como segundo conclusión importante es que es importante este concepto de brokers. En realidad, la capa de brokers, si todos los países tuviéramos un broker con los mismos protocolos, OpenID por ejemplo, con los mismos protocolos y los mismos estándares de seguridad, se resolvería casi que inmediatamente la integración a nivel transfronterizo en toda la región. Y después, a futuro, por supuesto que las billeteras serían un prestador más de identidad. Hay un protocolo específico que permite desde un broker reconocer una billetera y habilitar que una persona que tenga una identificación en su celular en la billetera pueda usarla para autenticarse en un servicio público. Eso también no está hecho en Uruguay, hay un protocolo que lo permite y es parte de los desafíos que vienen en el mediano, corto o mediano plazo. Eso es interesante, Luis. Quería agregar una conclusión más a lo que contó Juan Pablo. Esto nace a partir de las reuniones que se llevan a cabo en la red FIAL, la Red de Gobierno Electrónico de América Latina y del Caribe, que me parece una institución donde se fortalecen este tipo de iniciativas. De hecho, ¿por qué digo que nace de ahí? Porque nace del trabajo que se venía haciendo entre Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay respecto de la firma digital transfronteriza. Hoy Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile tienen reconocimiento de firma digital transfronteriza y eso avanzó muchísimo en todo lo que es el comercio de la región, ¿no? Obviamente que nace este proyecto desde la red FIAL, pero que finalmente se termina motorizando legalmente desde el Mercosur, ¿no? Desde el 4 de diciembre de 2019 se firma el acuerdo de reconocimiento de firma digital transfronteriza en el Mercosur. Y ese grupo de trabajo dio lugar a lo que Juan Pablo les comentaba respecto de la identidad digital entre los distintos países, entre Argentina, Uruguay, entre Uruguay y Brasil. Y me parece que el concepto cambió, porque por lo general cuando empezamos este tipo de cuestiones, empezamos desde la parte legal y después vemos cómo queremos implementarlo. Y en este caso fue al revés, ¿no? Empezamos a hacer un caso de uso, como contaba Juan Pablo, este es un caso de uso real, concreto, por eso él hablaba del tema legal, ¿no? Digo, mostramos que técnicamente se puede, ahora hay que resolverlo legalmente. Y ese caso de uso que se hizo con cooperación de CAF, que me parece otro actor sumamente importante para este tipo de cooperaciones técnicas y demostrar que se puede volver a la vida real, me parece un ejemplo práctico para mostrar que la identidad digital puede representarse en la vida digital como se representa en la vida tecnológica. Y solamente ahora el siguiente paso es que esto se motorice a partir de la parte normativa y la parte regulatoria que tienen que hacer los países. Y me gusta mucho que toques el tema de la red FIAL, este espacio de diálogo como la cumbre de Jaime Foro, como la Alianza Digital de la Unión Europea, América Latina, los grupos de trabajo de Iberoamericana, la SEGI, que son espacios precisamente para intercambio, para experiencias y demás. Y bueno, nos queda ya poco, como si nada se nos fue el tiempo, así que nos vamos a dividir entre los cuatro un par de minutos. Y acá tenemos sentados en esta maravillosa cumbre, que creo que es el único evento que logra reunir no solo a tanta gente, sino de tantos países y de tantos sectores diversos. Y quisiera invitarlos a un llamado de acción. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el llamado de atención a funcionarios de gobierno, empresas, sector privado, academia,
para que podamos precisamente lo que dice nuestro padre, hacer que la identidad digital impacte en la economía. Arranco, ustedes deciden o arrancamos. Vamos, Aló. ahí estás. Lo primero es cómo cambiar ¿qué hacemos para que eso sea posible? Lo primero que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad y como la manera como representamos este tipo de servicios y la manera como el Estado funciona. Tiene que centrarse mucho más en el ciudadano. O sea, la manera como yo organizo los servicios digitales de gobierno, en lugar de dividirme yo ciertas funciones y ciertas competencias, primero tengo que pensar cuál es la experiencia que tiene el ciudadano y a partir de esa experiencia tratar de llegarle con ciertos servicios, y eso hace que no necesariamente todas las poblaciones sean iguales. O sea, para un indígena, por allá un guaraní en Paraguay o que está con la frontera con Uruguay, seguramente el Estado es el profesor de la escuela laboral. Seguramente el mecanismo de identidad debería ser enfocado en ese tema educativo, por darles un ejemplo. O sea, no estoy diciendo que tenga que ser así en todos los casos, que es muy diferente a la experiencia que tiene un ciudadano acá. Muy diferente a lo que puede tener, digamos, en las grandes ciudades o en las capitales de América Latina. Por lo tanto, la manera como yo llevo esos servicios es diferente y por lo tanto el requerimiento en materia de infraestructura y de identidad digital es diferente. Entonces eso es uno, es cambiar esa mentalidad. Segundo, una vez yo cambio en el centro del ciudadano, pues yo también rediseño ese tema de la interoperabilidad, ¿sí? Entonces, voy con otra anécdota, ¿no? Yo he sido en mi vida 2 veces funcionario público, ambas con la presidencia de la República en Colombia. Y las 2 veces me pasó lo mismo, ¿no? Entonces, cuando uno va a tomar posesión del cargo, uno tiene que probar que uno no tiene antecedentes ni con la Procuraduría en materia disciplinaria, ni con la Contraloría en materia fiscal, ni con la Fiscalía en materia penal. Y uno tiene que llevar uno tiene que probar eso, ¿no? Y esos son certificados que se imprimen digitalmente con las diferentes autoridades públicas, Ministerio Público, Contraloría, Fiscalía, rama judicial, ¿no? Entonces yo voy a donde la señora que me toma posesión del cargo, la de Recursos Humanos de la Presidencia de la República, y entonces le digo, bueno, ya los papeles, me dice, sí, pero es que le faltan los certificados. Y yo, pero usted tiene mi número de cédula, ¿por qué no consulta en línea para que se dé cuenta que estoy limpio? No, tiene que estar a los impresos. Entonces me tocó irme, buscar una papelería, imprimirlo rato menos, ¿sí? Pero pues a eso me refiero con... Una vez yo pienso en la experiencia ciudadana, tengo que pensar con la funcionalidad, ¿para qué estoy haciendo esto dentro del mismo Estado? Para que sea más fácil para el mismo Estado desarrollarse y cumplir sus fines y terminar, digamos, sus procesos. Porque eso también es un costo de transacción para el Estado. O sea, eso fue mi anécdota. Pero multiplique eso por el número de funcionarios públicos en Colombia y piense en cuánto demora eso, el proceso para reclutar gente, pues para poder cumplir con los fines del Estado en el territorio. O sea, eso ya es solamente para tomar posesión del cargo. Vaya y mire para otro ejercicio, digamos, en materia de función pública, ¿no? Entonces eso es lo otro, hay que empezar por la función pública. Por la función pública, con el mismo equipo que nosotros estamos acá controlando y estamos administrando. Y cerraría diciendo que también hay que hacer, la identidad digital es una herramienta también de cierta soberanía y de cierto empoderamiento para el ciudadano que el Estado también tiene que proteger. Y solamente les pido que hagan un experimento mental. Imagínense, por un momento imaginen que la señora Joanne Rowling, la autora de Harry Potter, hubiera escrito el libro en Google Docs. Si usted mira las políticas de tratamiento de Google y las políticas que ellos tienen, que usted acepta cuando usa Google Docs, si eso hubiera sido el caso, Google tiene derecho completo sobre el uso y comercialización de la obra. Completo. Si nosotros tuviéramos identidad digital, es un mecanismo para frenar un poco esa especie de revolución y garantizar que la persona que acredita ser quien es cuando utiliza este tipo de plataformas de los grandes operadores tenga cierta soberanía sobre lo que ellos están procesando y documentando y se autentifiquen. Es una manera de empezar a contener esa fuerza que posiblemente se va a expandir. Entonces piensen en ese momento y yo creo que encontramos también un dispositivo de interacción con las grandes plataformas. No estoy diciendo que están mal ni nada, pero estoy diciendo que allí hay algo, hay una herramienta para también proteger el interés ciudadano y para proteger el interés general. Es todo. Gracias. Gracias. Pero vamos a ser tan subversivo. Igual cada hace las operaciones en materia de identidad digital como los gobiernos desean y suministrando la asistencia técnica. Para mí las prioridades de cada país son mis prioridades. Gracias. Gracias, Camilo.
tendremos a Camilo 3 días, así que los invito a estar con él. Luis y Juan Pablo, por favor. Yo, muy bien. A ver, pasar a la acción. Yo creo que ese es el gran desafío que tienen hoy todos los estados, ¿no? En esto de lo que es la transformación pública digital, a veces tenemos 4 o 5 objetivos que tenemos que cumplir en cualquier proceso de transformación. Por empezar, la gobernanza, ¿no? Cómo establecemos la gobernanza de la transformación digital y en este caso la gobernanza de la identidad digital. En segundo lugar, el tema normativo. Somos Estado, nos regimos por normas. El tema normativo es fundamental. Cómo empezamos a tener un marco normativo más heterogéneo que nos habilite al desarrollo de la identidad digital. En tercer punto, y en parte lo decía Camilo, trabajar en la gestión del cambio, ¿no? Empezar a adaptarnos a ese cambio y vuelvo a mi intervención inicial, ¿no? Volver un poco a cómo es el mundo analógico, pero todo eso requiere un cambio tanto para dentro del Estado como para afuera del Estado. Cuarto punto, empezar a identificar los servicios digitales de confianza, dónde tenemos que poner el ojo para poder desarrollar el tema de la identidad digital. Y el quinto punto, y recién por último, el tema tecnológico, ¿no? La tecnología es algo que está y está disponible para usar. Hoy tenemos posibilidades de desarrollo con identidad digital descentralizada sobre blockchain. Lo teníamos y lo tenemos también con el tema de firma digital. Me parece que la tecnología es como último punto para tener en cuenta. Eso en el marco de un Estado. Ahora, en el marco de la región, yo creo que tenemos que trabajar mucho en lo que es la fragmentación normativa, la heterogeneidad tecnológica que tenemos todos los países. Me parece que hay que encontrar el marco de trabajo justo para establecer los estándares. Nosotros en la vida diaria, yo creo que las tarjetas de crédito con las tarjetas con las registradurías o los registros civiles o con mismo los que emiten las tarjetas de las obras sociales o los de salud, nadie se puso de acuerdo para emitir un estándar que tiene que tener un rectángulo que me entra a mí en la billetera. Eso ya es un estándar que está dado por sí solo y nosotros tenemos que empezar a definir ese estándar para las credenciales digitales de manera por lo menos regional, ¿no? Europa ya nos lleva a la delantera y no nos podemos quedar atrás. Y me parece que ese es el trabajo que hay que empezar a tener, ¿no? Ese marco normativo heterogéneo, esa infraestructura tecnológica y colaboración entre los países, la posibilidad de trabajar en cooperación público-privado, porque esto no es solamente algo del Estado, me parece que es un trabajo en conjunto público-privado que va a también fortalecer mucho la economía digital de las GovTech y aprovechar mucho los marcos de cooperación económica que tienen multilaterales como CAF, que no es un bancazo, esto no es un pedido, pero bueno, es parte de lo que hoy hace CAF y me parece que apoyar este tipo de cuestiones es muy importante y los países tenemos que tomar en cuenta eso y aprovecharlo para el desarrollo de la identidad digital regional. Bueno, voy a ser muy breve, totalmente de acuerdo con lo que comentaron mis compañeros en el panel. Solo para complementar, creo que para la identificación transfronteriza, para potenciarla, además de tener el broker modelo, que podamos adoptar todos los mismos estándares, buscar casos de uso fuertes. Por ejemplo, creo que las administraciones tributarias pueden ser un caso de uso importante para promover esto en la región. Y después, nuestro país, en América Latina, tenemos muy escasas capacidades en investigación y desarrollo, y acá hace falta mucha investigación y desarrollo, y creo que tenemos que tratar de unirnos más en trabajos para investigar y desarrollar y alinearnos, intentar llegar a algo parecido a EIDAS, por lo menos EIDAS en América Latina o similar, porque va a ser necesario, no vamos a poder escalar en firma y en investigación digital a nivel regional si no tenemos un marco, por lo menos consensuado en toda la región, a nivel normativo en general, a nivel de estándares, a nivel de protocolos y demás. Así que creo que hay un trabajo importante ahí en cuanto a la región, a unirse, en compartir esfuerzos en investigación y en lograr alguna especie de institucionalidad para poder desarrollar un marco en común. Muchas gracias, señores.
un panel de lujo con el que arrancamos la cumbre ID. Y yo quiero cerrar solo teniendo su atención total, medio segundo, y quisiera como levantaron la mano quienes se visualizaron con una identidad digital como la que nos contó Marco, la que vimos acá. ¿Cuántos? ¿Nadie? 1, 2, 3. Ok, quédense tranquilos y lo construimos juntos. Muchas gracias, señores.